Bueno, más cositas que contarles. Hemos hablado de teatro, vamos a hablar ahora del mundo de los mitos, de la mitología comparada. Un seminario que arranca hoy en el Centro Idealia, que sigue con su programación en este año 2013. Está en Avenida Pablo Iglesias 134, me lo ha aprendido Antonio. Eso. Es que ya Bienvenido. tantas veces que no podía Buenas ser. tardes, Antonio Burgos. Buenas tardes. Una de las cabezas visibles de este centro multidisciplinar, donde hay un poco de todo. Hablamos el otro día también el viernes pasado hablé con un chico, el viernes pasado o el jueves, no recuerdo, en una exposición que Una inaugurabais exposición de viernes. fotografía magnífica. Bastante éxito y muy interesante. Este chico lo conocía porque es jugador del único equipo de fútbol americano que hay en Almería, que se llama Almería Barbarians. Tú no sabías eso, ¿verdad? No lo sabía. Es curioso. Bueno, un seminario arranca hoy, va a durar 6 semanas. Su precio es de 30 euros. Si lo divides entre 6 semanas, yo creo que, en fin, ¿a qué toca? 5 por 6, 30, ¿no? 5 Bueno, euros. a 5 eurillos. Yo creo que merece la pena. Mitología comparada. En el mundo de los mitos. Cada uno tendrá el suyo. No sé si mirando a los dioses, incluso alguna persona en particular que se ha convertido en mito, porque también existen, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Creo que sí. Bueno, ¿De si qué va quieres, esto, Antonio? empezamos un Cuéntame. poco explicando, intentando ubicar el tema, ¿no? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Tendríamos que remontarnos no a lo que consideramos mitos actualmente, sino irnos un poco más atrás y ver que toda la antigüedad se basaba su estructura de pensamiento, su estructura religiosa, etcétera, en determinados mitos, en la confección de determinados mitos, en la vivencia de determinados mitos. Desde nuestro presente hemos mitificado determinadas cosas, pero eso no quiere decir que respondan a la idea fundamental del mito. La palabra mito, más o menos, no soy un experto griego, no te puedo decir mucho, pero viene a querer decir simplemente narración. Si no, vamos a ceñirnos a Grecia, por ejemplo, vamos a empezar por Grecia. Era una narración de determinados factores. ¿Pero qué significaba eso? Cosas que habían ocurrido en la historia u otros elementos de raíz más psicológica o de raíz espiritual. Ahí es donde empezaría el tema. El mito, yo en esto me ceñiría, o sea, me encanta cómo lo trata Joseph Campbell, por ejemplo. El mito es un componente de la conciencia humana. Es decir, en realidad no hay inventores de mitos. Los mitos nos vienen desde el fondo del tiempo y simplemente se van reproduciendo, van cambiando de forma, pero jamás la estructura interna. O sea, digamos que cambian, los colores cambian, se adaptan al tiempo, pero su estructura interna sigue siendo la misma. Las imágenes que, si luego nos ponen, Sí, vamos a ir viendo alguna creo imagen. que hay dos sagas magníficas que nos demuestran cómo el mito es inmortal. Hombre, Por ejemplo, el mito de El Señor de los Anillos, El Señor ¿no? de los Anillos. O el mito de la Guerra de la Galaxia. Es curioso, por ejemplo, si seguimos cómo se... Qué buena es ese dibujo, ¿eh? Esa es pintura. una representación de Arjuna en el Bhagavad Gita, que es todo un símbolo clave. O sea, todo eso que estamos viendo ahí, carro, caballo, es una representación del hombre, del ser humano. Sus vehículos, tierra, agua, aire y fuego, su conciencia, su voz interior, su estructura interna. O sea, cuando estudiamos el mito, no lo literalizamos, sino que lo estudiamos, nos damos cuenta que responde a factores de la conciencia muy interesantes. ¿Los mitos y los dioses van de la mano, Sí, Antonio? sí. Pero por tu pregunta, dioses, ¿qué entendemos por dioses? Sí, los dioses del Olimpo. Mira, Troya. Anoche estuve viendo de nuevo, creo que por segunda o tercera vez, esta película que protagoniza, entre otros, Brad Pitt, Sí, de la guerra sí, entre griegos y creo que troyanos. ahí, Y que me he acordado de eso, de los dioses. El dios Apolo, los dioses del Olimpo, tal igual. No sé si por ahí hay algún mito también, ¿no? Dentro de ese concepto, ¿no? Es que lo que nosotros llamamos mitos hoy, en su momento eran religión. Es decir, nosotros podemos hablar muy fácil, con mucha alegría, de mitología griega, de mitología hindú, de mitología africana. Mira, Pandora. De mitología... La famosa caja. La famosa caja de Pandora. Y mira, de este mito sí me gustaría que me hablase de lo que tú me puedas contar o sepas, ¿no? Es una expresión que se utiliza cuando hay sobre todo cuando hay follón, por decirlo de forma coloquial. Se ha abierto la caja de Pandora. Se ha abierto la caja de Pandora. ¿Esto de dónde viene esto, Bueno, Antonio? ¿tú sabes qué pasa con los mitos que no son explicables? Que podemos hacer... El mito habla a la parte profunda del ser humano. Por mucho que lo tratemos de explicar, el mito en sí mismo es el que habla. Es decir, es el impacto que nos produce la imagen en nosotros lo que desencadena un proceso de comprensión. Pandora viene de que, bueno, el mito es muy largo, se van encadenando unos con otros.
los dioses le hacen un regalo a la humanidad, que es la mujer. Ya le avisan al hombre que no acepte los regalos de la mujer y demás. Entonces ahí meten todos los males del mundo, y Pandora, que está muy curiosa, ese aspecto femenino de la curiosidad, la abre, y entonces escapan todos los males, salvo uno, que es la esperanza. ¿Es como Eva con la manzana, algo parecido? La curiosidad le llevó 99% viene a ser eso. Pero bueno, Eva con la manzana, ¿ves? Antes hablábamos de que los mitos antes eran religiones, ahora no nos atreveríamos de hablar de mitología del paraíso, hablamos de la religión cristiana. Pero es que ese símbolo, la serpiente como símbolo de la sabiduría, y Eva, que más que una mujer ahí es la parte interna, el alma del hombre. Adán y Eva en realidad son uno, ¿sí? Es decir, aunque en esa representación del mito hay dos personajes, uno masculino y uno femenino, en realidad todo eso estaría dentro del ser humano. Vale, la parte masculina y la parte un Adán femenina. Y hay dentro una Eva, ¿no? El Adán es el hombre que está tratando de aprender, Eva es su propia alma. Y la sabiduría, que es la serpiente, que siempre es un símbolo dual, la serpiente es un símbolo dual, es la que incita al alma a que le diga al hombre aquello que tiene que hacer, que pruebe el conocimiento, que pruebe la sabiduría, que se atreva a desafiar las leyes formales. Y entonces Jehová se enfada muchísimo, y esto había que saberlo, se enfada tanto, eso lo dice la Biblia, que dice, los voy a sacar del Edén porque ya han comido del árbol de la sabiduría y por lo tanto saben como yo. Si ahora se van y comen del árbol de la vida, se volverán además inmortales. Entonces vamos a sacarlos fuera para que no coman del árbol de la vida y sean como yo. Ese es el mito. Pero el mito tiene un significado muy profundo. Es decir, lo podemos hacer como una visión religiosa, como algo histórico. No es histórico. Está hablando a determinadas potencias. Imagínate, ¿por qué tiene el impacto que tiene? La Guerra de las Galaxias tiene millones y millones de seguidores. O El Señor de los Anillos y El Hobbit tienen millones de seguidores. Reactualizan el mito, porque el mito habla a una parte del ser humano que no es estrictamente racional. La mayoría de los mitos, mira, estamos viendo lo de la guerra, bueno, aquí está lo el de famoso Frodo con... La mayoría de los mitos tienen alguna base real, Antonio. No necesariamente, no necesariamente. A veces sí, pero no necesariamente. Fíjate, no hay autores de mitos. Los mitos vienen desde el fondo del tiempo y se rehacen. Es como los cuentos infantiles. Bueno, yo sé que tú vas a una librería y ahora hay 10.000 cuentos infantiles con autor, pero no tienen la calidez ni la magia que tienen los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales no se sabe de autor, vienen desde el fondo del tiempo y se cuentan siempre exactamente igual. Los adornos, el tipo de personaje, las palabras dan lo mismo, pero la estructura del cuento no se puede tocar. Cámbiale a un niño la estructura del cuento y verás. Si soy usted amable, vuelve, si es posible, ahí está. Pero yo sé que el mundo egipcio es algo que a Antonio le gusta y a un servidor también le llama la curiosidad. El mito en esta cultura, en la cultura egipcia, Antonio. El mito en esa cultura, es que el mito en realidad, como te decía anteriormente, en todas las culturas, está hablando de la parte profunda del ser humano. Es decir, explica lo inexplicable o explica lo inefable, que es una palabra que se utiliza poco o no se utiliza ya. Digamos que el hombre tiene, si le hacemos una franja que es la franja de la razón, tendría algo por debajo de la razón y algo por encima de la razón. Algo por debajo de la razón son las pasiones, los instintos, incluso los sentimientos. Algo por encima de la razón podríamos llamarlo la intuición, la captación de determinadas cosas. Cuando un enamorado le dice a su enamorada, tus ojos son dos centellas que atraviesan mi alma, no se puede decir de otra forma. No se puede decir de otra forma porque está expresando una vivencia muy que no se puede contar de otra manera. Si lo queremos entender literalmente y somos un cabeza cuadrada, diremos, ¿qué ha dicho este señor? ¿Qué tontería acaba de decir? Eso es lo que nos pasa con los mitos, Joaquín, que no los podemos entender literalmente. Entonces, en el mundo egipcio, el mito era la explicación de la vida y de la muerte, porque para ellos la vida y la muerte eran solo dos caras de una moneda. El pueblo egipcio era muy alegre, o sea, se sabe históricamente, vivían de mano la vida y la muerte porque sabían que se iba y se volvía, y que eso era algo irremediable hasta que el hombre aprendiera lo que tenía que aprender. Entonces,
En todas. Pero de lo que va el seminario que comenzáis esta noche a partir de las 9 en el centro Idealia, la mitología comparada, pero ¿con qué? ¿Con qué se compara? Mitología entre sí, porque ¿sabes? Mitos entre sí. Exacto. Y además intentar vivenciar el mito, porque el mito lo importante es cuando tú, por ejemplo, hay un momento en que tú te puedes sentir un caballero Jedi, ¿sí? Hablando de la Guerra de la Galaxia. O te puedes sentir un guerrero, un Ajax, ¿no? ¿Por qué? Porque la circunstancia hace que de ti tengan que salir elementos que habitualmente están dormidos. No es que de pronto te sientas el Capitán América y te creas que puedes salir volando, pues entonces que se te ha ido la cabeza. Es la sensación psicológica de que ese momento crucial en tu vida ya está representado y tenías que vivirlo de alguna forma. ¿Qué tienen los mitos? Que son universales. Cuando estudiamos los mitos precolombinos, los mitos griegos, los mitos hindúes, japoneses, chinos, de África, a pesar de las diferencias formales, la estructura del mito, la estructura íntima del mito es la misma. Siempre se habla. Entonces vamos a ver cómo, a pesar de las diferencias, en realidad están hablando de quizás de los mismos contenidos. Eso es muy interesante. Yo me encontré esta mañana en tener una cosita, no sé si definición, pero habla del tema de los mitos, me da la impresión un poco contemporáneo. Dice, los mitos son esas historias tan bonitas que se inventan las personas y que por regla general se pasan los deprimentes leyes de la física por el forro. Sí, evidentemente. Bueno. Evidentemente. Pero ¿sabe una cosa, Joaquín? Que el hombre, si no tiene un mito real que vivir, se lo inventa. Y todos vivimos en función de los mitos. Mito del amor, si no tenemos en contra del amor. Mito del capitalismo. Mito del comunismo. Mito del progreso indefinido. No lo inventamos, y como no son reales porque no tienen una sustancia real, sino que a falta de poder proyectar esa necesidad interior en algo verdadero, si no tienes un mito te lo inventas. Eso es lo que decían todos los mitólogos como Campbell. O sea, el mito existe, o le das paso y encuentras una manera de vivirlo, o te destruirá porque te va a inventar algo que no es cierto. Pero según lo que me cuentas y como te preguntaba lo que hablé contigo, esa necesidad de creer en el Dios que cada uno crea, da la impresión que también es una especie de necesidad tener un mito. Bueno, un referente y un mito son cosas parecidas. Un mito sería la dramatización de lo que Platón y los platónicos llamarían un arquetipo. O sea, tú antes has preguntado los dioses, los mitos, los héroes, los arquetipos, son expresiones de la misma cosa. Es decir, lo que ocurre es que es un tema complejo para hablar en 5 minutos y se requiere desarrollar. Pero serían como las grandes ideas, ¿no? O sea, si nosotros percibimos que la naturaleza no se equivoca o se equivoca muy poco, de alguna manera hay una inteligencia detrás de la naturaleza. Esa inteligencia tiene unas ideas, esas ideas serían los arquetipos. ¿Y cómo se reflejan esos arquetipos? En los mitos, porque no se pueden expresar de otra manera. ¿Cuál es el tuyo? Mi mito, ¿Antonio? yo creo que... O los tuyos. Yo no creo sé. que, mira, por ejemplo, yo soy enamorado del Señor de los Anillos y de la Guerra de la Galaxia. ¿Sabes ¿Sí? por qué? Porque mira, cuando miro el mundo en el que estamos viviendo, hemos hablado algunas veces de la crisis, de los poderes fácticos, de cómo se mueve todo esto. Digo, el Señor de los Anillos y esto es exactamente igual, solo que aquí está disimulado. Hay señores en la sombra, ¿sí? Pero señores en la sombra que nadie sabe quiénes son, pero están y que gobiernan. Fuerzas ocultas. Hay fuerzas ocultas que están manejando muchas cosas y hay héroes y pequeños héroes que no se rinden y que están diciendo no trago con esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es más real? ¿O dónde se expresa mejor? En el mito se expresa con evidencia, la espada, la contundencia, pero eso es un símbolo. No nos vamos a vestir ahora de caballeros medievales y llevar espada colgada. Hablando de caballeros, Don Quijote podía ser un mito. Es un mito. Es un mito. Es un mito. Sí. Pero de los que hay que tener presentes. Yo creo que sí. Y cerca. Yo creo que ¿eh? sí. Yo creo que sí. Bueno, evidentemente, como bien decía Antonio, esto es muy resumidamente 4 pinceladas de lo que va el seminario. Comienza esta noche a las 9. Dura 6 semanas, Centro Idealia, mitología comparada. Que vaya bien, hombre. Espero que sí. Interesante siempre todo lo que ofrecéis. La gente se interesa por esto, suben a Sí, veros, a siempre, conoceros. siempre hay alguien que se interesa, siempre hay alguien que se interesa. Y además sirve de principio para seguir tratando temas, porque como los cursos son varios, seguimos los cursos de filosofía, seguimos los otros seminarios de oratoria, seguimos seminarios sobre el miedo. Entonces la gente va entendiendo, porque yo sé que cuando hablamos de estas cosas, que en este espacio de tiempo, es como muy atropellado, hace falta un poco de calma, un cafelito a veces, y tranquilamente poder hablar y poder
compartir lo que se Es piensa. interesante, ya lo creo. Gracias por la visita una vez más, Antonio Burgos. Encantado de venir, Joaquín. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima. Mira el caso de este niño. En fin, es una de estas enfermedades raras que yo no me atrevo a pronunciar porque es complejo el asunto. El asunto es que este chico va a cumplir 6 años el próximo mes de febrero, pero esta enfermedad de las denominadas raras, que hay muchas y desconocidas, ha hecho que vaya retrocediendo en el tiempo. De 6 años que está a punto de cumplir, se ha convertido de nuevo como si fuese un bebé. Lleva de nuevo pañales, apenas habla, apenas anda, en fin. Los padres están desesperados, viviendo una situación difícil laboralmente y piden ayuda. Queremos darle a conocer el caso y, en la medida de lo posible, prestar nuestra colaboración. Juan Domínguez, adelante. Pues sí, señor Joaquín, nos hemos venido hasta la barriada del Puche porque a lo largo de la mañana de hoy, pues la verdad que hasta entonces no habíamos tenido noticia de un chavalín, 5 años, cumple el próximo mes de febrero 6, se llama Daniel Martínez Sierra y sus padres, Daniel y Ana, nos van a explicar qué ha pasado. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Bueno, Ana, nos contabas antes de entrar en directo que el niño hasta el pasado mes de junio del año 2012, bien del todo. Completamente sano. Un niño que era completamente normal y completamente sano. Hasta mayo de este año pasado, del 2012. ¿Qué empiezan a aparecer como primeros síntomas? Pues el comportamiento del niño y la actitud. Y una pequeña cojera, pero muy leve, y la mano derecha. Hasta que lo llevamos al médico, nos lo ingresaron y nos dijeron que tenía una atrofia en el cerebro, que se iban a dejar ingresados